ciudadanía, una de las principales reclamos era el tema de las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones en nuestro país? Hay reformas, hay proyectos, hay discusiones legislativas al respecto y para ver en qué derrotero vamos es que estamos en contacto con la Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso, Susana Calderón, a quien le damos las gracias por este contacto con la Radio Festival. Seremi, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Sebastián, gusto saludarlos. Gracias por este espacio y saludar por intermedio de ustedes a todos los auditores de la Radio en Colores. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Seremi, vamos a abordar dos temáticas. Una, la del proyecto de las 40 horas laborales y también el tema de las pensiones, las reformas. Ambos proyectos que están en el Congreso, hay un receso legislativo, pero cuéntenos principalmente con el tema de las pensiones, una cuestión que exige mucha demanda por parte de la ciudadanía y que se ha estado al debe en estos últimos años. Cuéntenos en qué está hoy en día este proyecto. Como usted señaló muy bien, Sebastián, producto del estallido de la pandemia, quedó en evidencia que de temas tan sensibles como la cesantía, como las enfermedades profesionales y como la vejez. Por lo tanto, el gobierno del presidente Boric atendió la intención de la ciudadanía, levantó de diálogo social durante todo el mes de junio del año pasado y conversamos a lo largo y ancho del país acerca de qué esperábamos de un sistema de seguridad social, de un sistema de pensiones, y creó este proyecto de reforma de pensiones que transita en grandes líneas, Sebastián, de un sistema privado radicado en unas administradoras de fondos de pensiones a un sistema mixto donde tengamos la incorporación efectiva de los empleadores, donde el Estado ingrese como actor relevante administrando el sistema y además tengamos una composición de las pensiones con un carácter solidario y de seguro social. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una propuesta a la ciudadanía que incorpora el sentir de la comunidad, que incorpora también el sentir de las pequeñas y de empresas de menor tamaño, porque esto es un proyecto también que incorpora gradualidad, incorpora esta mirada de los empleadores a largo plazo de 1% por año y además el hecho que tenemos que corregir una importante brecha de género, que tenemos que reconocer que el sistema AFP ha castigado por muchos años de una forma muy cruel y muy dura a las mujeres trabajadoras y pensionadas. Por lo tanto, este sistema viene a corregir en forma muy contundente esta gran diferencia de género. Al hablar de sistema mixto de pensiones, hay nuevos interlocutores, hay propuestas. ¿Quiénes son estas? ¿Cuáles van a ser el rol? ¿Van a seguir existiendo la AFP? ¿Va a haber una AFP estatal? ¿Cuáles son las modificaciones que al menos en las propuestas son las que se exponen? Los tres grandes cambios sustanciales son los siguientes, para que hablemos de un sistema mixto. En el sistema AFP solamente el trabajador contribuye con el 10% de sus cotizaciones a sus cuentas de capitalización o sus cuentas de ahorro. Con esta reforma incluimos el aporte del empleador con un porcentaje adicional. El famoso 6%. Exactamente, que viene a contribuir y a mejorar los ahorros para efecto de mejorar la densidad de cotizaciones y que a la larga de los años permita mejorar la pensión autofinanciada. También pasa a ser un sistema mixto porque hoy día el sistema AFP solo está en manos en su totalidad de estas sociedades anónimas denominadas AFP y en esta reforma aparece en forma muy contundente y clara la persona del Estado de Chile. Aquí se va a crear un nuevo ente, como un banco central, un ente público, como el IPS, como el Chile Atiende, que es el Conocen las Personas. ¿Autónomo? Autónomo, con un gobierno corporativo, que le entregue independencia y sustentabilidad financiera a un sistema para efecto que no esté justamente conectado con los cambios de gobierno, con los cambios de algunas realidades políticas y además políticas que como los últimos justamente acontecimientos que hemos tenido en los últimos 3 años. Por lo tanto, la primera muestra del cambio mixto es que entra el empleador al sistema. El segundo cambio es que se cambia la institucionalidad, a que tenemos una nueva arquitectura donde el Estado se hace parte. Y también en una tercera forma del sistema mixto, porque las pensiones dejan de ser construidas exclusivamente con los ahorros de los trabajadores. Acá se construye con un aporte base, con un pilar garantizado universal, que es una PGU
también hoy día reformulada, reajustada y de verdad con un carácter general y universal, no con letra chica como la que tuvimos al principio, y además con una posibilidad de que cada trabajador y trabajadora tenga acceso a una pensión de un seguro social, que es la que se conforma justamente con este 6% adicional de costo y cargo del empleador. Hay cuestiones que... muy gruesas de cómo funciona el sistema mixto. Absolutamente. Hay cuestiones que han sido y han estado en la palestra como punto de crítica. Uno, este factor de solidaridad, donde muchos dicen por qué parte de mi contribución tiene que ir a la de otro, y también con respecto al famoso 6% y la heredabilidad. ¿Qué nos puede decir con respecto a estos dos puntos que han generado cierta controversia en su discusión? En relación a lo primero que usted indica, hay que hacer presente primero lo que nos entregó como experiencia la pandemia. Cuando hablamos de con mi plata no, era lo que este fake news que aparecía como información respecto de que el 6% iba a ser destinado en una totalidad a un fondo colectivo y no a las cuentas de capitalización de cada trabajador, era pensando el por qué cada persona tenía que financiar la realidad o la contingencia de un otro. Bueno, la pandemia justamente nos enseñó que cuando estamos en situaciones complejas como país, como sociedad, ya sea en el país o en el mundo, como en el caso de la pandemia, el Estado tiene que tener una respuesta. Estos problemas, estas contingencias como enfermedad, como vejez, como cesantía, no pueden ser financiadas exclusivamente con los fondos y ahorros de los trabajadores. Acá necesitamos una presencia contundente por parte del Estado y para aquello necesitamos que exista un piso, no absoluto, sino que un piso reservado, determinado, de solidaridad y de asumir en forma colectiva ciertas contingencias o riesgos que afectan en la vida laboral de los trabajadores. Por lo tanto, este 6% hay que despejarle a la ciudadanía que se trata de una cartera en que no tenga incidencia los trabajadores. Al contrario, ese 6% va a pertenecer contablemente a las cuentas de capitalización de cada uno de los trabajadores. Acá no hay una estatización de fondos, ni hay un sentido colectivo de esos fondos. Es 100% de las cuentas de los trabajadores. Pero con ese 6% se permite corregir ciertas brechas importantes de género, las lagunas previsionales, las tasas de mortalidad de la mujer, la cesantía, porque además va a permitir reformular el subsidio de cesantía, que hoy día los trabajadores cada vez que pierden el trabajo, tienen que recurrir a los propios fondos ahorrados para efecto de mantener la continuidad de las remuneraciones mientras se encuentran cesantes. Pero ¿qué pasa con las cotizaciones previsionales? El AFC solamente paga remuneraciones, no paga cotizaciones. Por lo tanto, este 6% va a permitir justamente hacer frente a todas aquellas problemáticas que hoy día no son cubiertas por el sistema de administradora de fondos de pensión. Estamos conversando con Susana Calderón, Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso. Seremi, antes de hablar del tema de las 40 horas, sé que el tema de las pensiones da para mucho, para hablar en extenso, pero brevemente, porque es una cuestión real que ya hoy en día está. La PGU, con esta propuesta de reforma, existiría un incremento en la contribución a 250.000 pesos con cargo del Estado. ¿Es así? Así es, porque en el fondo la reforma de pensiones lo que nos indica es que el Estado tiene que hacerse parte de la construcción de las pensiones. Y para eso es la idea de construir un sistema garantizado, un pilar base de cargo del Estado que tengan acceso todos, y eso es importante, todos los adultos mayores de 65 años, mujeres y hombres que sean parte del sistema de focalización del 90%, pero de la totalidad de la población. Así es. El incremento de la PGU sería uno de los cambios más inmediatos a realizarse. Absolutamente, o sea, de hecho, aprobado que sea la reforma de pensiones, una vez que entre en régimen, en forma automática se incrementan en a lo menos un 35% las pensiones de los actuales pensionados. Y con eso sacamos inmediatamente a la mayoría de aquellos, al 100% de la línea de la pobreza, que hoy día las pensiones están bajo los 320.000 pesos. Por lo tanto, es un aspecto sustancial de mejora, es una necesidad país, es una necesidad ciudadana, que como dije, tanto el estallido social como las pandemias nos puso de manifiesto que es necesario una reformulación categórica y profunda del actual sistema de las AFP. Seremi, tema de las 40 horas, se ha estado trabajando en las comisiones de trabajo en el Congreso, pasó a la Cámara Alta,
se modificó la reducción de la jornada laboral de 45 a las 40 horas. Esto está en un receso legislativo, bien sabido, en el Congreso, se va a volver a retomar en el mes de marzo. ¿Cuán encaminado está este proyecto para reducir la carga horaria laboral de todos los trabajadores? Recordemos, Sebastián, que el proyecto 40 horas es un proyecto que se presentó en el año 2017 por la diputada Chariola y Vallejo, y actualmente lo que hizo el Ministerio del Trabajo en el programa de gobierno del presidente Boric fue enriquecer e incorporar indicaciones que se hicieran cargo de los distintos sectores productivos, de sectores que no estaban incorporados en el proyecto original. Vale decir, cómo adecuar el tema de la rebaja horaria, el tema de la jornada laboral en el sector del transporte, en el sector de la hotelería y turismo, en el sector público, que también en su momento también va a haber que discutirlo, en el sector de los trabajos de turno, en los sectores de turnos rotativos, y principalmente permitir que existan hoy día pactos individuales y pactos colectivos que permitan que inclusive se pueda llegar a una jornada 4x3, que yo creo que hoy día es la mejor alternativa porque va a permitir concentrar la jornada de 40 horas de lunes a jueves, permitiendo descansos efectivos y extensos que permitan recuperar la soberanía de tiempo y permitir la conciliación de la vida laboral y la vida personal, que es el principal compromiso que está a la base de este proyecto de ley. Hoy en día existen estos entregas de sellos que reconocen a aquellas empresas que toman la iniciativa y le reducen la jornada laboral a sus trabajadores. Re importante lo que usted indica, porque la experiencia del sello 40 horas nos viene a demostrar de que hay ánimo, de que hay voluntad y que principalmente la reducción voluntaria pactada entre trabajadores y empleadores que se han sumado voluntariamente a la reducción horaria no ha afectado a la productividad, que es una de las principales fantasmas que rondeaba justamente el proyecto de ley, diciendo que si bajábamos la carga horaria se iba a afectar efectivamente la productividad principalmente de empresas de menor tamaño. El sello 40 horas ha demostrado que es todo lo contrario, que justamente los trabajadores existe más compromiso, existe una gratitud, el hecho de poder contar con más vida personal para poder dedicarse a otras labores tan importantes como es la vida del trabajo. Susana Calderón, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso, gracias por este contacto y por también hacer esta importantísima bajada de línea para la ciudadanía y ver en qué están estos proyectos. Muchas gracias, muy disponible. Creemos que si las cosas caminan bien, en la próxima cuenta pública del presidente Boric vamos a tener aprobada la ley de rebaja de la jornada de trabajo, y si también las cosas van bien, a fin de año podemos tener una nueva gran reforma de pensiones para mejorar las pensiones para Chile. Aquí vamos a estar dispuestos como radio para también comunicarse a la ciudadanía. Seremi, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián. Yo saludo a todos, a cada uno de ustedes. Ahí está, Claudio, el contacto con la Seremi del Trabajo y Previsión Social, justamente abordando estos importantísimos proyectos que están, ojo, en discusión en el Congreso. Por ahora y receso legislativo. Se retoma todo esto en el mes de marzo. Perfecto, muy